viendo una serie acerca de qué significa ser cristianos. Porque la mayoría de nosotros, si nos preguntan afuera, ¿qué religión eres? ¿A qué religión perteneces? La mayoría de nosotros respondemos, soy cristiano. Y la pregunta es, ¿qué es un cristiano? ¿No? En un mundo de tanta confusión, porque hay de cristianos a cristianos, ¿no? Hay unos que son cristianos y otros son cristinos, y algunos que son presbiterianos y otros que son presbipaganos, ¿no? Hay de todo. Y a unos que son bautistas y otros que son bautristas, dicen, ¿no? Hay diferentes tipos de personalidad y de características en los cristianos. Hay cristianos entregados a Dios, consagrados a Dios, que buscan agradar a Dios y caminar con Dios. Y hay cristianos que viven una vida carnal, una vida mundana. Son cristianos porque vienen a la iglesia, porque comprenden que necesitan de Dios, pero hay áreas de su vida que no han rendido a los pies de Cristo. Es como si tú le dices al Señor, pasa mi vida y ayúdame, Señor. En Apocalipsis 3:20, Jesús escribe a una de las iglesias de Asia Menor y les dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús no dice, mira que estoy a la puerta y pateo la puerta y entro, ¿verdad que no? Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dios te ama con un amor profundo, con amor profundo te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Piensa en esas palabras, cuando Dios habla a Israel, con amor profundo te he amado, por eso, porque te he amado con amor profundo, te prolongué mi misericordia. Hay gente que sabe la necesidad de Dios, viene a la iglesia, pero todavía vive en una iglesia, un pie en la iglesia y un pie en el mundo, en la forma de vivir que no agrada a Dios. Comprendo que todos nosotros somos obras en formación, que Dios no ha completado todavía lo que habremos de ser, pero una cosa es tener un proceso natural de cambio y otra cosa es en nuestra vida descaradamente dar lugar o pie a Satanás o a la carne y vivir como se nos da la gana, fuera de la voluntad de Dios. La vida cristiana es una vida de someterse a Jesucristo y seguirle. El cristianismo no es algo que alguien nos impone a la fuerza. Por eso dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Dios te ama, te ha prolongado su misericordia. No abuses de la misericordia que Dios te ha dado, no vivas en el pecado. Y el propósito de Dios es entrar en tu vida, cenar contigo, tener conexión, que le conozcas, que conozcas su amor del Dios eterno y que dejes tu vida guiar por su palabra, por su voluntad y experimentes la bendición de vivir en su voluntad. La vida cristiana no es una vida que debe ser vivida en el mundo ni en la carne, y a veces muy fácilmente nos llamamos cristianos. En ocasiones mi esposa y yo hemos visto alguno que otro programa en el pasado y veíamos personas que decían, no, yo soy cristiano, y veía su forma de hablar, su conducta, las actitudes que tenían, y dejaban muchísimo que desear de alguien que sea un cristiano. Es importante, iglesia, que nosotros no nos convirtamos solamente en espectadores cuando venimos aquí el domingo, sino que seamos hijos de Dios, que hacemos la luz de Jesús brillar en medio de una generación torcida y perversa, en la cual dice el libro de Efesios que nosotros resplandecemos como estrellas en una noche oscura en el firmamento. Es importante que si hay áreas de tu vida, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Él no va a patear la puerta, Él no va a entrar a tu vida, Él no te va a transformar a la fuerza, Él no te va a hacer abrir tu Biblia a la fuerza, Él no te va a hacer orar a la fuerza, Él no te va a hacer conectarte en un grupo donde creces con otros cristianos, en los estudios bíblicos de integración de cada jueves que da mi esposa, para que te integres en Iglesia Vida y sepas qué es la vida cristiana, cómo aprender a discipular a otros amigos, familiares que tienes. Te animo mucho que si no has tomado esos estudios lo hagas, que decidas crecer. Dios no te va a obligar. Y Dios entra a tu vida. Muchos llegan a Dios, a Cristo, en un momento de crisis. ¿Te has fijado de eso? Rara vez la gente, cuando está en la cúspide de un buen momento en su vida, me dieron un aumento, me pude comprar un carro nuevo,
me estoy ganando más dinero que antes, me llegaron mis papeles migratorios, ahora tengo más libertad, pude comprar mi casa. Rara vez en esos momentos nosotros nos rendimos al Señor para que Él haga cosas grandes con nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Rara vez, muy, muy rara vez. Yo como pastor ya tengo 24 años, voy a cumplir en este año, en agosto cumplo 24 años. Qué privilegio de servir al Señor Jesucristo. Créeme que si alguien me ofreciera ahorita, y no lo digo para sonar más santo, le estoy hablando de lo bello que es Cristo. Si alguien me ofreciera ahorita, no sé, 2 millones de dólares, 5, 10 millones de dólares, me los pusieran en la mano y me dijeran, deja el pastorado, ya no te vas a dedicar a ser pastor, ya no vas a predicar su palabra, y aquí están, 10 millones de dólares. Es una lana, ¿no? Un dinero. ¿A quién no le hace falta el dinero? ¿Quién no quiere vivir más cómodo? Pero si me dijeran eso, pero no te vas a dedicar al pastorado, delante de Dios les digo que no lo aceptaría. No lo aceptaría, porque tenemos que cumplir el llamado que Dios ha hecho a la vida de cada uno de nosotros. Decía Charles Spurgeon, un predicador de Inglaterra, muy entregado al Señor, decía, si Dios te llama, no te rebajes a ser rey. Si Dios te llama, no te rebajes a ser rey. No importa lo que el mundo te pida. Cuando mi pastor en la Ciudad de México, primera iglesia bautista de la Ciudad de México, el hermano Juan Germán Ortiz se llamaba, hace 3 días atrás pasó a la presencia del Señor. Él me casó con mi esposa en Mérida, Yucatán, México. Nos casó a mi esposa y a mí. Fue un hermano bellísimo que vio en mí potencial cuando estaba en la Ciudad de México en el ambiente artístico, y él sabía que yo había sido abogado. Y me dijo, Carlos Andrés, ¿no te gustaría tomar una clase de apologética? Y en mi ignorancia, yo tenía 21 años de edad, le dije, ¿qué es apologética? Me dice, es la defensa de la fe. Dice 1 Pedro 3:15, estén siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en ustedes, con mansedumbre y reverencia. Le dije, claro, me encantaría. Le dije, a mí me gusta mucho el saber cuáles las bases de por qué somos cristianos. Y yo se lo dije al Señor, yo no quería ser cristiano solo porque mis papás eran cristianos. Yo quería ser cristiano porque yo quería conocer a Dios y yo quería saber que el cristianismo es digno de confianza. Yo no quería ser cristiano solo por tener una religión en la que nací. Yo quería ser cristiano porque puedo creer que Jesús existió y que la Biblia es inspirada por Dios y que Dios existe y que lo que el cristianismo dice es cierto. Si no, no voy a pertenecer a algo que es falso. Y a medida que empecé a estudiar y que le dije, claro que quiero tomar la clase. Le dije, ¿quién la va a dar? Y me dice, no, que si tú quieres tomarla, yo te facilito los libros de académicos que te van a ayudar a prepararte, y da una clase de escuela dominical en la iglesia antes del servicio. Le dije, ¿yo? Sí, tú. Dije, ok, hermano. Sí, le dije, sí me llama la atención equiparme para ayudar a otros. Pues deme los libros. Y me preparé y tuve mi clase de escuela dominical, había varios y empezamos a explorar los capítulos, cómo sabemos que Dios existe, cómo sabemos que la forma que revela a Dios en la Escritura, la cosmovisión cristiana es correcta, qué evidencias existen de que Jesús realmente existió en la historia. Yo quedé fascinado con eso. El hermano como que me dio un empujoncito a eso, ¿no? Y muy lindo. Y cuando Dios me llamó al ministerio y vine a hacer mi maestría a Estados Unidos y renuncié al ambiente artístico, oraron por mí en la iglesia y me regaló una Biblia de piel muy bonita y me puso un versículo bíblico, y una de las cosas que me escribió de su puño de letra es, si Dios te llama, no te rebajes a ser rey. Charles Spurgeon. Y la verdad que ha sido un privilegio servir al Señor Jesús, y mi deseo es que Dios levante pastores para la siguiente generación, porque la vida se va tan rápido y tenemos que tener un plan de legado. ¿Qué pasa cuando yo me haga viejo? Cuando yo no esté, ¿qué pasa si me atropella un carro y me muero, no? Porque Dios, no conocemos el futuro, solo Dios lo conoce. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar que Dios va a levantar dentro de la iglesia, dentro de ustedes, va a levantar hombres que van a servir al Señor en alguna manera, en alguna capacidad, algunos que van a aprender a vivir en el centro de Dios, de su voluntad, y predicar, ser el equipo de predicadores de Iglesia Vida, que cuando Carlos Andrés Moore esté viejito, ya haya jovencitos que ahorita tienen 12 años y 16 que van a tener en ese momento, ojalá 30 o 40, no, vamos a alargarle, ¿no? Para morir más lejos. Y que van a poder estar al frente predicando la palabra de Dios. Y alguno de esos puede ser tu hijo. Yo no sé si el hijo de alguno de ustedes va a ser el futuro pastor de esta iglesia.
o el siguiente pastor del que sigue. Tenemos que pensar, iglesia, en el reino de Dios, no solo en el... Tenemos que pensar en el presente, pero también en el futuro. Por eso estamos pensando en este proyecto de proveer eventualmente para tener un edificio propio, para tener un legado hacia el futuro en las cosas de Dios. Pero algo muy importante como iglesia es que estemos anclados en Jesucristo. Dice la Biblia que estemos arraigados en Él y cimentados en Jesús. Hay iglesias hoy día, hermanos, que es un alboroto tremendo, que tienen 1,000 o 2,000 personas y la gente se emociona y brinca y grita y todos están y declaramos y ahí viene el Espíritu Santo por allá y le hace con el saco y algunos se caen, ¿no? Y están expectantes a las emociones, pero no tienen profundidad en las Escrituras, no conocen ni siquiera cuál es la obra del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que cuando venimos a Cristo nos sella como propiedad de Dios. Que el Espíritu Santo es la presencia de Dios morando en la vida de cada uno de ustedes si le han abierto el corazón a Jesús y son hijos de Dios. Que el Espíritu Santo transforma nuestras vidas y que se contrista en nosotros, se entristece cuando nosotros pecamos y nos entregamos al pecado y nos hace sentirnos mal, una incomodidad cuando estamos, inclusive algunos de repente vuelven al ambiente donde antes estaban y dicen: es que me siento incómodo. Es la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida que te está mostrando que ya no perteneces a ese mundo. ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? Amén. ¿Sí? El Espíritu Santo en Gálatas 5:22 nos da frutos de amor, de paz, de justicia, de paciencia, de benignidad, de dominio propio. El Espíritu Santo transforma tu carácter. No necesariamente es que te caigas y que te emociones. Y hay un cristianismo carente de Cristo en nuestros tiempos, un cristianismo ausente de permanecer en la palabra de Dios, que no conoce su palabra. Yo no quiero que Iglesia Vida sea solo una iglesia que se emociona y que disfruta la buena música o que solamente viene para socializar, sino que sea una iglesia lo más posible compuesta de hombres y mujeres imperfectos como cada uno de nosotros, pero llamados a la perfección por Cristo, llamados a la madurez, llamados al crecimiento. Hombres y mujeres que sinceramente aman a Cristo Jesús, que están agradecidos con Dios y que dejan que Dios transforme nuestro carácter. El que transaba no tranza más. El que robaba deja de robar. El majadero malediciente deja de decir malas palabras. El que andaba en inmoralidad y en promiscuidad sexual se pone a cuentas con Dios y empieza a respetar a la novia, al novio. Empieza a respetar y a cuidar su cuerpo y su sexualidad porque sabe que hay un orden que Dios ha creado y que quiere vivir en ese orden que Dios ha revelado, en el que Dios bendice y prospera la vida de un ser humano sometido a Él. Que haya un grupo de personas que aman al Señor, que seamos, en pocas palabras, discípulos de Jesús. No solamente cristianos de nombre, con tan mala fama en nuestros tiempos. Si basta que hay pastores ladrones o predicadores falsos, que la Biblia nos dice que lo hay, pues ¿qué se va a esperar uno en personas que se dicen cristianos y realmente no lo son? Si somos cristianos, vivamos como cristianos. Ok, a veces la regamos, nos podemos enojar, tener un pleito en la familia, en la casa. Podemos darnos cuenta que estamos enfriándonos del Señor, pero ¿qué tenemos que hacer? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y dice: si confesamos nuestros pecados, venimos al Señor y nos arrepentimos, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. ¿Qué es un cristiano? La semana pasada les ponía el ejemplo que si yo les dijera a cada uno de ustedes en una libreta dibuja una manzana, la mayoría de ustedes podrían dibujar una manzana porque ya saben cómo se ve una manzana, la han visto, la han comido, están familiarizados con la figura de una manzana. Pero si yo les dijera que dibujaran un ampelos, por ejemplo, que en griego significa una vid con sus uvas, ustedes dirían: no sé de qué me está hablando, pastor, no sé qué es eso. Y a veces, y decíamos el ejemplo de que
¿se acuerda? Hablábamos de esto, de la torta. Otra vez les voy a despertar el apetito. Sí, en México nosotros le llamamos a dos panes. ¿Cómo se le llama a este pan? Telera, exactamente, gracias, telera. Este pan en México le llamamos telera, un pan muy rico, y ahí le ponen mayonesa, aguacate, a veces frijoles, salsita, ¿qué tal? Y milanesita, y quesito, y luego la cubana, ¿se acuerda? Esa salchicha, jamón. Entonces, estas tortas son deliciosas, o en Guadalajara, ¿no? Las tortas ahogadas, pobrecitas, que las ahogan ahí en la salsa. Y estas tortas para nosotros los mexicanos son muy ricos, ¿no? Las tortas, ¿se acuerda usted del Chavo del Ocho con su torta de jamón y queso? Siempre pensamos en una torta y nos imaginamos esto, pero para nuestros queridos hermanos sudamericanos, cuando piensan en una torta, piensan en esto, ¿sí? Mi amor, ¿me preparas una torta? Sí, mi amor. Yo no quería pastel, yo quería una torta. Entonces es importante identificar los nombres de con qué nombre llamamos a un discípulo de Cristo. El discípulo no es solamente, decimos, que te sientas en una iglesia, mucho menos que te quedas dormido en las bancas de la iglesia. El discípulo es alguien que sigue a Jesús y que quiere compartir con otros cuán bueno ha sido Dios en sus vidas. Mire, dígame si Jesucristo no ha sido lo mejor que te ha pasado en tu vida. ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? Él da orden a la vida, da paz, transforma el carácter. El expandillero que decía, ¿qué pasó ese? ¿No? Y el expandillero que andaba, como aquí tuvimos un hermano, ¿no? Que así andaba robando carros. Como estaba así el cholo, dice, ya no quiero ser cholo ese. Dice, ¿por qué no quieres ser cholo? Ya me cansé de estarle haciendo así. No, hay gente que tenía una forma de comportarse totalmente que lo identificaban con, ¿cómo dicen los? Como un malandro, decían ahí, ¿verdad? Con una persona que andaba viendo a ver por dónde robaba, a quién dañaba, a quién transaba. Y viene Cristo, quebranta ese corazón, cae de rodillas ante el Señor y empieza a amar a Cristo. Y el hombre que creció abandonado, que no supo lo que era un papá que le decía te amo, que creció en las calles drogándose, de repente empieza a tener en su vida amor y un carácter transformado. Eso no lo cambia ni siquiera el mejor psicólogo del mundo, eso lo cambia Cristo. Y es a Él a quien servimos y es a Él a quien proclamamos. Y por eso a veces pecamos, porque sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, no contamos a otros las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay que compartir con otros a Jesús. Y eso significa que tienes que ir y conectarte. Y por eso decía Jesús, vayan y hagan discípulos. Y veíamos la semana pasada que uno de los primeros principios de un discípulo, de qué es un discípulo, para saber que estamos siendo discípulos y no solamente llamándonos cristianos de labios para afuera, es Jesús mismo nos da 3 versículos que voy a estar compartiendo, que nos dice qué es un discípulo suyo, para saber que realmente estamos con la identificación correcta, no pensando en la torta de un sándwich y es una torta de pastel, o al revés, ¿no? Que identificamos que no pensemos que el discípulo solo es venir los domingos, te sientas y te vas y ya. No, el discipulado es seguir ¿a quién? A Cristo. ¿Seguiste a Cristo esta semana? ¿Tuviste comunión con el Señor en esta semana? Yo no sé tú, pero yo voy a caminar, que últimamente no lo estaba haciendo tanto como antes, pero en mi casa, antes de acostarme o levantarme, y constantemente tengo al Señor presente. Muchas veces voy caminando, bajando las escaleras de mi casa y le digo, Señor, ayúdanos, danos sabiduría en esta decisión que tenemos que tomar. Yo sé que Dios está aquí. Dice él, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo sé que el Espíritu de Dios mora en mi vida porque le entregué mi vida a Cristo y le sigo. Yo sé que Dios está presente conmigo y por eso puedo hablar con Él a distintas horas del día y tener compañerismo con ese Dios que en su gracia me ama inmerecidamente y que te ama a ti. Y tenemos que aprender a orar, a tener comunión con Él. Y Jesús nos dice que es seguir a Cristo, ser un discípulo, ser un cristiano, no solo venir los domingos, sino tener comunión con Cristo. Y yo quiero animarte a eso, que crezcas
en tu vida de oración, en tu vida en tu entrega, en tu fe, en tu confianza en Dios. Que permitas que Dios guíe y controle las áreas de tu vida que no le has entregado. Decíamos al principio, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré y tendré comunión con él, cenaré con él y él conmigo. Pero a veces decimos, Señor, pásale a la sala, pero por favor, no entres a mi cuarto porque me da una vergüenza. ¿Alguna vez ha pasado que viene un invitado y ¡shum! Hasta abajo de la alfombra, ¿no? Porque tenemos desorden y nos da pena que vean nuestro desorden. Imagínate el desorden moral en nuestras almas. Los que están ahí en la semana que se echaron su chela, o 2 o 3 o 4, los que están diciendo majaderías, el que está a escondidas durmiendo con la novia, sabiendo que eso no está bien y no está respetando ni a Dios ni a su novia, o ni a su novio ni a Dios. Y barremos esas partes, decimos, Señor, no las toques, no entres, no veas, ¿no? Y Dios dice, no, yo quiero estar contigo en tu casa. Yo sé que tienes cosas desacomodadas, aquí viene para estar contigo y yo te voy a dar el poder para estar contigo, para ser diferente, para ser transformado. Pero Dios quiere entrar a tu recámara y sentarse a platicar contigo ahí en la silla y tú en tu cama, y que el Señor ya lo conoce, no lo puedes ocultar de Él. El Señor ya sabe en qué la regaste, el Señor ya sabe en qué fallas, pero lo que tienes que decir, Señor, ordena mi vida. Hay áreas en mi vida que me dan vergüenza. Y es aprender a tener comunión con Dios. Ser un cristiano es seguir a Cristo. Y una de las características de seguir a Cristo es permanecer en su palabra. Jesús dice en Juan 8, 31 al 32, Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, en mis enseñanzas, serán de verdad, ¿qué cosa? Mis discípulos. ¿Queremos ser discípulos? Entonces hay que someternos a Cristo y hacer lo que Cristo nos dice que tenemos que hacer para ser sus discípulos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en su palabra. Pero ¿cómo vamos a permanecer en su palabra si tienes tu Biblia llena de telarañas, o la aplicación de Bible Gateway o YouVersion, o la versión que tengas en la aplicación de tu celular, y no la has abierto en varios días? Tenemos que ser intencionales en aprender a conocer a Dios. No te preocupes por lo que no entiendas. Hay partes difíciles de la Biblia, por supuesto, porque la Biblia son 66 libros escritos por 40 autores en un periodo de 1500 años, escritos bajo diferentes situaciones, circunstancias. Por eso es que existen tantas sectas, porque sacan de contexto histórico y del contexto del texto lo que la Biblia dice en tantos pasajes. Pero lo que tienes que hacer es aprender a hacer el hábito de avanzar. Quiero leer el libro de Filipenses, voy a subrayar cuando hay un versículo que impacta mi vida, voy a subrayarlo y reflexionarlo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Entonces permanece en su palabra, permanece en sus enseñanzas de Jesús, obedécele. Mira, Jesús dijo, cualquiera que le diga fatuo a su hermano, ¿no? Necio, y te peleas con alguien y lo insultas y le dices una palabra soez, una mala palabra, dice que de ahí surge el homicidio, que el homicidio surge porque empiezas a odiar a alguien. Y Jesús se va a la raíz, que Dios dice no matarás, pero Jesús se va a la raíz de dónde surge que alguien llegue a matar a alguien. Pues surge del odio, del aborrecer a alguien. Y Jesús se va a hablar del adulterio y dice que si volteas a ver una mujer que no es tu esposa y la codicias en tu corazón, pues ya en tu corazón estás cometiendo adulterio, ¿no? Jesús se va hasta nuestros pensamientos, pero Jesús no se va allí como un Dios que tiene un látigo y te azota y te portaste mal y te voy a destruir, sino se va allí porque sabe lo que es bueno para nosotros, porque Él nos hizo, porque Él quiere que cuidemos nuestra mente y nuestro corazón. Porque de la mente surge el pecado, sí sabes, ¿verdad? Y la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, trae destrucción. Todos nosotros hemos pecado en distintas áreas y sabemos que no nos ha ido bien, ¿no? Cuando era chico yo prendí un cerillo que me dijeron que no prendiera. Y es más, hasta lo escondieron arriba de un mueble. ¿Y qué hice yo tan creativo? Puse una silla y arriba de la silla puse otra silla. Ahí, bien que nos gusta buscar lo curioso de ver qué pasa. Agarré la caja de cerillos y quería ver qué bonito se siente cuando uno le hace ch, ch, y se enciende. Qué divertido, ¿no? Sabiendo es que me dijeron no lo toques,
Uno se las ingenia, ¿verdad? Para lo que uno quiere. Y hay gente que se las ingenia para cometer adulterio, para cometer pecado, para esconderse. Y cuando prendí el cerillo, de repente se me vino la llama a mi dedo y sentí un dolor. ¡Ah! Y lo aviento y cae sobre la colcha de la cama. Y en rápido, bueno, gracias a Dios se pudo apagar a tiempo, pero pude haber ocasionado un incendio. Y a veces así pasa con el pecado. Entonces es que nada más quiero curiosear. Es que uno tiene necesidades y pues Dios sabe, ¿no? Y pues tengo una amiga con derechos por allá y total, quiero probar qué se siente. Y algunos le dan por allá, quiero probar qué se siente, quiero saber, quiero relajarme un poco, y abre unas botellas, ¿no? Y la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. ¿Dónde comienza el pecado? Aquí, en la mente. Siembra un pensamiento y cosecharás. Si siembras una semillita de frijol, ¿qué vas a cosechar? Una plantita que te va a dar frijoles, ¿verdad? Si siembras un pensamiento de que quieres amar a Dios y que le quieres ser fiel a Él, y empiezas a leer la palabra de Dios y a tener comunión con Dios, ¿qué crees que va a salir de esa plantita? Una vida espiritual, una vida que comienza a conocer a Dios y que comienza a tener el gozo de Dios. Pero ¿qué pasa si siembro un pensamiento? Y si siembro un pensamiento, voy a cosechar una acción. Siembro pensamientos de pecado, de impureza en mi mente, de odio, de amargura, y tarde o temprano esa amargura se va a ir contra alguien, va a salir. Tarde o temprano esos deseos que no le agradan a Dios, cuando se me presente la tentación, voy a caer redondito, porque ya en mi mente ya está preparada mi mente para pecar, ¿verdad? Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. El hábito de pecar en algún área de tu vida. Siembra, y también el hábito de leer tu Biblia, el hábito de orar, el hábito de caminar con Dios, el hábito de conocer las palabras de Jesús y permanecer en su palabra. Siembra un hábito. ¿Qué es un hábito? Algo que haces habitual y regularmente, ¿verdad? Gritarle a la esposa, faltarse el respeto unos a otros, permitir inmoralidad en tu vida, hacer tranzas, pensar de una manera que te quieres transar a alguien y ser chueco. Siembra un pensamiento y cosecharás una, ¿qué cosa? Acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito, algo que haces habitualmente, y cosecharás un carácter. El sello de en quién te conviertes, en quién te vuelves. Te vuelves un alcohólico, te vuelves una persona intolerante que grita y regaña a todo el mundo en su familia y nunca tiene momentos de paz y de amor. Te vuelves una persona que vives una vida de inmoralidad y promiscuidad sexual. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Te vuelves esa persona. Siembra un carácter y cosecharás, ¿sabes qué? Un destino. Un destino, una forma de vivir, un rumbo de tu vida. Y también hay un destino en la eternidad. ¿Estamos conscientes? ¿Sí? Jesús dijo, ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por él, pero angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Dios quiere que nosotros andemos en ese camino angosto, en ese camino de vivir para Cristo, de decir ya basta del tiempo pasado haciendo lo que no le agrada a Dios. Yo no tengo nada de qué avergonzarme de que he decidido seguir a Jesucristo, el autor y dador de la vida. Yo quiero que mi familia y el mundo sepa que amo a Dios. No soy perfecto, pero amo a Dios y he decidido no hacer cosas que antes hacía, poner un alto, poner límites. Si eres un discípulo, debes permanecer en su palabra, en la palabra de Dios. Seguir a Cristo no es solo un sentimiento bonito. Debes crecer. Eres llamado a crecer. ¿Han crecido tus hijos o se han quedado donde están? ¿Sí? Han crecido. Qué rápido crecen, ¿verdad? Uno ve las fotos cada 3 años, es otra persona. Y las nuestras, a lo mejor cada 10 años se ve el viejazo que vamos dando, ¿no? Cada 10 años. Increíble. Y los niños, o sea, hace 12 años tenía a una bebita que le cantaba, que la tenía llorando, así regordita, y ahorita tengo una adolescente que está a punto de ser una teenager en 7 meses. Es increíble cómo crecen los niños. Ahora,
¿Tú crees que la Biblia dice, si alguno está en Cristo, si tú has llegado a Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es una nueva creación en Dios. Dios te ha hecho de nuevo. Es como una vasija fea que el Señor, que estaba moldeándose el barro, y el Señor, el alfarero, vuelve y te hace una vasija nueva, útil. El que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Entonces Dios nos hace nuevas personas. Y la Biblia dice, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo, si no tienes un nacimiento de Dios espiritual. Cuando alguien tiene un nacimiento de Dios espiritual, somos como bebés espirituales, porque todavía no sabemos discernir. ¿Tú crees que si pongo una bebita chiquita aquí para que camine, va a caminar? La pones y un porrazo, en la cama no hay problema, ¿no? Pero en el piso se da un golpe. Y luego empiezan a caminar y están todos así, flojos de las piernas, no tienen fuerza, no tienen músculos para poder caminar, los bebitos chiquitos. Bueno, algunos así son. Si tú tienes poquito de venir a Dios, imagínate que espiritualmente estás así, nada más que te cargan y te llevan. Es más, a lo mejor tu esposa te cargó y te trajo a la iglesia hoy, porque si no te ibas a quedar ahí en la casa. Vámonos, ay, voy con la familia, y te traen arrastrando, ¿no? No, bueno, eso no, a lo mejor no has nacido de nuevo ahí, necesitas a Cristo. Porque no venimos a la iglesia porque te trae la esposa o el esposo, sino por convicción. Pero preferible que vengas, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, un bebito está muy endeble, muy débil. No tiene fortaleza. ¿Y qué nos dice Primera de Pedro? Dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La leche adulterada es que el lechero agarra la leche, ¿verdad? Medio litro de leche y medio litro de agua. Lo revuelve, ahí está tu leche, y te lo vende al precio. Dice, la leche espiritual no adulterada, la leche pura, la revelación de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcan en su salvación. Un bebito, no le dices recién nacido, a ver chiquito, qué hermoso, qué lindo bebé, mira, te voy a dejar en la cunita. Cuando tengas hambre te levantas, saltas la barda de la cunita, allá está el refrigerador, lo abres, agarras tu lechita, te lo sirves en un vaso y te lo tomas, ¿sale? No, ¿verdad? ¿Qué haces? Agarras y le preparas su biberón y ¿verdad? Le das, ¿por qué? ¿Y cómo desean el niño la leche espiritual? ¿Verdad? Porque se desespera y le quitas el biberón. Mis hermanos eran bien malos conmigo, me platican que a propósito me lo quitaban, porque era como uno de esos muñecos ¿cómo se llama? Muñequitas eléctricas, ¿no? Que lloraba, ¡guau! Y le ponías el ¡guau! ¿Verdad? Un niño recién nacido ama la leche porque le nutre, porque le encanta, porque le gusta, sabe que necesita esa comida. Y la Biblia dice que tú eres como un bebé que necesitas esa comida. Por eso vienes aquí el domingo y escuchas este mensaje de la palabra de Dios. Por eso están los estudios de integración con mi esposa. Por eso están los grupos de vida donde puedes crecer, donde abrimos la Biblia y empezamos a ver qué dice. Vamos a turnarnos leyendo. ¿Qué entendiste? ¿Qué significa? ¿Alguna vez en tu vida te has encontrado con esta realidad de que sufrimos y necesitamos de Dios? ¿Alguna vez has visto que Dios contestó una oración poderosa en tu vida? Y empezamos a escuchar lo que Dios hace entre todos y crecemos y ya recibimos la lechita, ¿no? Fuimos fortalecidos. Y hay gente que dice, ay pastor, ya se me olvidó la predicación de la semana antepasada. ¿De qué prediqué hace 3 meses? No, pues no sé. Entonces ya para qué voy a la iglesia, ¿no? Se me olvida, no se me queda. Bueno, esa predicación Dios la usó para trabajar algo en un punto de tu carácter. A lo mejor alguien va a salir de aquí hoy y va a decir, sí es cierto, tengo que dejar de decir majaderías. Sí es cierto, estoy medio amargado y la verdad es que tengo que bajarle a mi actitud en mi familia. A lo mejor alguien de aquí va a salir hoy y va a decir, sí es cierto, ya no tengo que ir por las chelas el fin de semana. A lo mejor alguien va a salir de aquí y va a decir, sí es cierto, estoy deshonrando a Dios al apartarme en lo oscuro con mi novia, que ni siquiera sé si me voy a casar con ella, y estoy usando algo que no me pertenece
que a mí no me gustaría que le hicieran eso a mi mamá ni a mi hermana, y que no estoy respetando que ella es una hija de Dios y tengo que parar esto y entregárselo al Señor y no ser descarada o descarado. A lo mejor alguien de aquí se va a ir con esa sola idea. Y a lo mejor en 3 meses le va a decir, ¿de qué trató la predicación del 10 de febrero del año, o del 3 de febrero, del 10 o del año 2023? Pues sepa de qué trató. Pero a lo mejor Dios ya hizo algo en tu vida, que empiezas a corregir algo que no estaba bien delante de Dios y que vas a tener paz y dices, Señor, ahora sí puedo verte a la cara y Señor, no soy perfecto, pero gracias porque me perdonaste, me amas y me ayudas a cambiar. Y Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Si yo te digo, ¿qué comiste la semana pasada? ¿Quién sabe, pastor? ¿Y qué comiste el martes 3 de enero del 2023? Sepa qué comí, pastor. Pero no te acuerdas qué comiste. Pero gracias a que comiste, estás vivo hoy. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. La lees, la escuchas, estás en tu grupo de vida, la oyes predicada. A lo mejor se te van a olvidar muchas cosas, pero Dios ya trabajó en tu vida. Dios te llevó a dar un pasito en el Señor y esa comida te sustentó. Y como un niño recién nacido, bebiste de la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios para que por ella crezcas en tu salvación. Amén. Y Dios quiere que seamos una iglesia que permanece en su palabra, que seamos transformados por el poder de Dios, obedeciendo a Dios, no solo conociendo y sabiendo más, sino obedeciendo al Señor para que el Señor transforme nuestras vidas. Seguir a Cristo no es solo un sentimiento bonito. Debes crecer, porque hay algunos que se quedan bebés por años. ¿Qué pasaría si mi hija Andrea, recién nacida hace 12 años y tanto atrás, la tengo en mis brazos, qué bonita, qué chiquita la niña, y tú, nos dejamos de ver por 12 años y tú dices, ay, ahorita que veamos a Andrea, esa bebé va a ser una señorita. Y 12 años pasan y llegas y me ves con una niña de 4 años. Decir, qué linda su niña, tuvieron otra, no supimos que tuvieron otra. No, la misma, la de hace 12 años es ella, es Andrea. Y mires, pero ¿cómo? O sea, si pues hace 12 años era un bebé, ahorita debería tener 12 años, no 4, ¿no? Imagínate que el Señor viene y ve la iglesia ahorita y ve un montón de bebés espirituales. Así, algunos están con pañales, con su sonaja, chupándose el dedo. Algunos están llorando con algunas inmadureces. Y el Señor dice, voy a regresar a Iglesia Vida, voy a regresar a la familia tal, tu vida. Voy a regresar en 3 años a ver qué tal crecieron. El Señor regresa inclusive en 10 años y ve a Iglesia Vida. Dice, híjoles, puro bebé, no han cambiado. Todos siguen llorando y siguen en pañales. Sería algo raro, ¿verdad? Algo estaría mal. ¿Tú no crees que espiritualmente a veces eso pasa en las congregaciones? Que espiritualmente algunos siguen peleando. Ay, no me vieron, no me saludaron, ya dejo de ir, ¿no? Me sentí. El hermano como que me vio mal. Vi que en Facebook invitó a todos los hermanos de la iglesia, estaban ahí felices, con una sonrisa, comiendo pastel, comiendo torta, ¿no? Y estaban comiendo carne asada y a mí no me invitaron. Ya no voy a ir a la iglesia, ¿sí? Y dejan de venir por alguna cosa así. ¿Qué es eso? ¿Duele? Sí, duele. Somos humanos, tenemos sentimientos, pero dejar a Dios por eso es una inmadurez, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿Dios quiere que crezcamos, sí o no? Amén. ¿Tenemos que permanecer en la palabra de Dios? Sí. ¿Tenemos que crecer en la palabra de Dios? Sí. Tienes que crecer en muchas cosas de la palabra de Dios, aprender quién es Dios, qué es la salvación, cómo orar, cómo leer la Biblia, qué significa ser cristiano, cómo vivir una vida que agrada a Dios, qué significa que yo soy parte de la iglesia de Cristo, cómo permanecer en el Señor, cómo compartir con otros mi fe. Son temas bien interesantes, ¿verdad? Todos esos temas se ven en los estudios bíblicos de integración. Si quieres crecer, yo te animo que este jueves a las 7 te conectes, ve a tuiglesiavida.com y conéctate con mi esposa en los discipulados de integración. Te van a ayudar un chorro, muchísimo, para que no solamente seas una cabecita en la multitud desde donde yo veo, ni te sientas nada más, pues soy uno más de muchos que van ahí. No, que digas, yo decido en mi corazón crecer. Yo estoy a la puerta
y llamo, si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él. Y Jesús se lo dice a una iglesia, que ya eran cristianos, cenaré con él y él conmigo. Él dice, Señor, pásale a mi casa. Señor, ayúdame a decorar esta casa humilde, esta chocita que tengo en mi corazón, que todavía me falta arreglar muchas cosas, limpiar muchas cosas. Pero Señor, te invito, quiero tener comunión contigo, quiero crecer. No me quiero quedar un bebé espiritual toda mi vida. Quiero ser un discípulo tuyo. Un cristiano, no un cristino. Un cristiano, no solo de nombre para afuera, que anda viviendo como si fuera mundano y no conociera a Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios que resplandece en medio de una generación torcida y perversa. Yo quiero que a través de mi vida otros conozcan, Señor, qué bueno eres tú y que tú les amas y que tú les puedes rescatar y que tú les puedes restaurar. Usa mi vida, Señor. Amén. Vamos a inclinar el rostro ahí donde estamos y orar al Señor. Padre, tan lindo has sido tú en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros. Nuestras vidas son obras de gracia, Señor. Señor, gracias por aquellos que hemos tenido el privilegio de nacer de nuevo espiritualmente, de comenzar a seguir a Jesucristo. Bendito Dios, nos falta aún crecer. Hay áreas en las que tenemos, Señor, inmadurez. Hay áreas, Padre, en las que nos falta rendirte esa área de nuestra vida que no queremos que nadie toque, Señor. Hay áreas de nuestra vida que tenemos que pedirte perdón porque hemos vivido como el mundo y no hemos vivido como hijos de Dios. Señor, sabemos que seguirte a ti no es un juego, porque tú eres un Dios grande y temible. Tú eres fuego consumidor, dice tu palabra. Tú eres el juez de vivos y muertos y tu reino no tendrá fin. Señor, ayúdanos a seguirte con integridad, con amor, con entrega. Señor, ayúdanos a crecer. Perdónanos por las áreas de nuestra vida que fallamos, que hemos pecado contra ti, contra tu nombre, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones de valentía de seguirte, Señor. Y Padre, glorifícate en medio de esta iglesia. Sigue trayendo personas que tienen necesidad de Jesucristo. Síguenos ayudando, Señor, a poder compartir con otros tus virtudes, tu amor, y que este lugar sea lleno de tu gloria, Señor. Prepáranos para ese día que tengamos nuestro propio edificio, Señor. Y en ese trayecto, en ese proceso, Señor, tú pon en el corazón de tu pueblo el dar a tu obra, Señor, el servir. Danos gracias si hay un lugar más grande en el cual podemos ir, Señor. Tú recorre el camino delante de nosotros, Señor, para que sea un lugar donde podamos crecer aún el doble, que tú seas glorificado y que veamos vidas transformadas, entregadas a Cristo. Queremos ser una iglesia, Señor, que crece no porque estamos hablando solo de la prosperidad y el éxito, sino porque estamos hablando de la entrega a Cristo, del crucificar la carne, del seguir al Hijo de Dios. Señor, ayúdanos, así como estamos. Si Dios habló a tu corazón en este día, querido hermano en Cristo presente en este lugar, y aquellos que están a través de las redes sociales, viendo quizá en un video de YouTube o en Facebook, o alguien te lo mandó por WhatsApp, Dios te ama y Dios te busca, y no es casualidad que hayas escuchado este mensaje hoy. Si Dios habló a tu corazón, determínate, dar pasos de obediencia, de entrega. Ponte a cuentas en tu corazón con Dios, dice Él. Vengan y estemos a cuentas, dice el Señor en el profeta Isaías. El Señor puede limpiarte y comenzar a hacer algo bonito en tu vida. Si Dios habló a tu corazón, levanta tu mano en tu lugar y dile: Señor, aquí está mi vida. Pásale a mi vida. Ayúdame, Señor, a seguir viviendo una vida que te ama, que te entrega a ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios por esas manos levantadas que quieren seguir al Señor Jesús. Padre, aquí estamos. Envíanos, Señor. Úsanos. Padre, te pedimos por la semana que viene que vamos a tener una conferencia para parejas, Señor. Que si hay parejas, aunque sus matrimonios aparentemente estén bien, que puedan crecer a más al llegar Jesucristo a ellos. Te pido que tú traigas personas, Señor, y seas glorificado
que haya muchos nuevos invitados la semana que viene, que como iglesia lo tomemos como un equipo de hacer llamadas, de mandar textos, de invitar personas, para que el domingo que venga tengamos esta casa llena, Señor, que no quepamos en este lugar. Sé glorificado en medio de nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.